Wow, estaba viendo el video y la verdad es que me veo muy serio. Regularmente no soy así. Muy buenos días, tardes, noches, querida comunidad. Espero que se encuentren todos muy bien. Por fin hoy aperturamos nuestra primera cápsula, el primer episodio oficial de Leyendo con Alex, del cual, por cierto, debo decirlo, yo soy Alejandro, se me olvidó decirlo la vez pasada y no estoy acostumbrado para nada a hablar, entonces vamos a decirlo bien. Mi nombre es David Alejandro Medina González. El día de hoy les traemos un tema bastante bueno y sinceramente se me hizo muy difícil no extenderme tanto respecto a él. Lo voy a cortar un poco, sí, pero digamos que el autor que vamos a revisar hoy es una gran influencia. Se ha mantenido así desde su vida y posterior muerte. Esto no solo en el campo literario, también en lo cultural general y la parte académica ha sido bastante influenciada por sus obras. Estamos hablando, desde luego, de la persona a la que pertenece la siguiente frase. Si todos mis cuentos estuvieran unidos en un gran volumen y los leyera como si se tratara de una obra ajena, lo que más me llamaría la atención sería su gran diversidad y variedad. Esto lo dijo nuestro queridísimo Edgar Allan Poe en una de sus cartas. Ahora, antes de hablar específicamente ya del autor, tengo que decirlo, no me gustaría entrar como tal a la trama de los cuentos a menos de que sea muy necesario, pero realmente el fin es de que ustedes vayan y lo lean por ustedes mismos como una gran invitación que les estamos haciendo. Así que me decidí centrar en este video un poquito más en los elementos que comúnmente se encuentran a lo largo de toda su obra, en lugar de los elementos que la gente revisa un poquito más en la generalidad, que pueden resultar ser lo romántico, lo gótico y el terror. Así que, obviando que existen ya estos elementos dentro de su obra, tanto en cuentos como compilaciones y poemas, vamos a revisar un poquito más respecto a otras cosas que la gente no toma muy en cuenta, pero que resultan bastante interesantes. Estamos hablando de su gran humor, así es, Edgar Allan Poe tenía un muy buen sentido del humor, era muy irónico, así como esta pequeña situación que se le conoce dentro del mundo literario como lo arabesco, también vamos a hablar un poquito más de eso. Y, de último, esta variedad que menciona él mismo es realmente uno de sus aspectos más importantes como un cuentista. ¿Por qué? Y en palabras de Julio Cortázar, es una persona que lleva cualquier historia que se le pueda ocurrir con cualquier cosa a una situación verosímil, estructurada y lo suficientemente interesante como para seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo un poco más. Así pues, respecto al primer elemento que habíamos comentado, el sentido del humor de Edgar Allan Poe siempre se vio influenciado por un poquito de oscuridad y tonos un poco más melodramáticos de lo que se podría esperar, sobre todo para la época. Pero siempre se mantuvo como un sentido del humor bastante sutil, extendido, que podemos encontrar en obras como El ángel de lo singular o Nunca apuestes tu cabeza al diablo. Esas son nuestras dos primeras recomendaciones realmente. Y no podría decirles más, la verdad es que vale muchísimo la pena esa lectura y refleja bastante de la personalidad de Edgar Allan Poe como escritor y como persona, como ser humano. Respecto a lo arabesco que estamos mencionando, realmente ha sido una influencia que se ha ido saltando entre culturas, generaciones y nos ha llegado hoy, de hecho, y tenemos en la actualidad a bastantes exponentes muy buenos como lo puede ser Stephen King en una evolución de la literatura norteamericana o otras personas que lo utilizan en un factor un poquito más legista o estructurado como podría ser John Grisham. Ahora, ¿qué es lo arabesco? Posiblemente no es un término tan utilizado o tan común como podría ser lo gótico, lo romántico, lo irónico, lo cómico. Es más un sentido de elemento dentro de la literatura y posiblemente podría definirse como una herramienta incluso. Respecto al arabesco podemos decir muchas cosas. Al final del día y tomando en cuenta una muy corta analogía, si ustedes ven algún adorno árabe específicamente, verán que es una cosa que está sobresaturada de ornamentos. Y al traspasarlo como una técnica literaria podemos ver eso.
Hay muchísimo detalle y mucho lujo en las cosas en las cuales uno no se detendría regularmente, cosa que puede ver y realmente con bastante fluidez en Edgar Allan Poe. Podemos remitirnos a La Máscara de la Muerte Roja, al Gato Negro, al Barril de Amontillado, donde lo grotesco y lo arabesco son una cosa que sobreviven. Y ya que mencionamos lo grotesco, obviamente Edgar Allan Poe siempre se destacó por este sentido. Un grotesco realmente no tiene que ser un sentido negativo, más bien él lo adaptó a lo realista y precisamente en cuentos como El Señor en cuentos como Morella, Eleonora, Berenice, tenemos todas estas situaciones como La Sombra, La Caída de la Casa Usher, en los cuales podemos decir, oye, hay elementos de lo grotesco que están combinándose con lo romántico. Así que siempre ha sido una variedad que se encuentra no solamente en el estilo de los cuentos, sino dentro de los cuentos mismos. También hizo muchísimas exploraciones en su vida respecto a lo detectivesco. También tiene algunas situaciones de fantasía, metafísica. Incluso la ciencia ficción fue una de las situaciones que más revisó. Realmente siempre va a haber muchísimo que hablar de Edgar Allan Poe. Es algo que de hecho Julio Cortázar tuvo en su centralidad cuando los tradujo. Las mejores traducciones que en lo personal podría yo recomendar siempre son las de Julio Cortázar para leer a Poe. En clases de literatura, realmente Julio Cortázar revisa más los elementos como tal de los cuentos y los invito abiertamente a que lo lean. No es una lectura que les vaya a hacer perder su tiempo, siempre es bastante lindo revisar algunas estructuras, tiene algunos ejemplos, tanto de su obra como de algunos otros autores. Algunas de las cosas que podría recomendarles a manera de cierre pueden ser precisamente estos cuentos que estuvimos diciendo, pero se los voy a dar a manera de lista aquí. Bueno, aquí. Ya, muy bien. Yo sé que este fue un video un poquito más corto de lo que yo había dicho, unos 10-15 minutos, pero no se preocupen, lo que estamos haciendo es trabajar muy duro porque si se fijan metimos un poquito más de edición en esta parte y ya queremos hacer los videos también más estructurados, más bonitos y con más interés respecto a lo que estamos leyendo, recomendando y diciendo. Edgar Allan Poe fue una persona bastante interesante. Su historia, de hecho, es una de las situaciones para biografías más revisadas por muchísimos autores todavía. Se hacen tesis actualmente respecto a Edgar Allan Poe y vale la pena. Es un autor que siempre va a valer la pena. Así como lo decíamos antes, este programa es para los lectores y los que no leen tanto. Así que, a pesar de que había dicho que no les íbamos a recomendar Al Cuervo de Edgar Allan Poe, sí les recomendamos que extiendan un poco más la lectura respecto a él. Es muy, muy, muy bueno siempre. Por cierto, estas últimas semanas hemos tenido algunas tristes pérdidas para el mundo literario y el de los cómics también. A mí me gustan mucho. Así que nada más hacemos una breve mención, tristemente, y que en paz descansen Carlos Ruiz Zafón, Ian Holm, sin un orden específico. También está este Joel Schumacher que acaba de fallecer ayer. Y el siempre queridísimo Denis O'Neill, también una gran influencia para el cómic moderno. Así que siempre los recordaremos. Eso es todo por el momento. Esperemos que les haya gustado mucho. Por el momento fue un video bastante corto, bastante preciso y muy puntual. Pero el chiste es ir empezando a hallarle a esta situación de edición y todo. Ya lo había dicho, pero se los prometemos, vamos a traerles y vamos a trabajar para tener muchísimo más contenido muchísimo más contenido con la calidad que ustedes merecen. Así que les mando un abrazo enorme y espero tengan una muy buena semana. Bye.